Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente al 2020 al 2025-8. En esta interacción que tendremos en el día de hoy, hablaremos un poquito acerca de lo que es el plan de evaluación, dándoles la bienvenida a esta actividad que tenemos en el día de hoy en la unidad curricular Sistemas y Procedimientos Contables 1. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Para entrar en materia, hablaremos que en este caso el plan de evaluación correspondiente al sistema virtual mensual en el lapso académico 2025-8 consta de dos cuestionarios. En el primer cuestionario se hará un abordaje de lo que tiene que ver con los elementos que rigen el enfoque de sistemas en las organizaciones y cómo se aplica este en cualquier entidad, y adicional a ello, qué repercusiones puede tener los sistemas dentro de lo que es la gestión empresarial. En el segundo cuestionario, se tomará en consideración lo que tiene que ver con la comunicación en los sistemas para la obtención de información y éxito en la gestión empresarial, y en ese caso también se realizará un abordaje de lo que tiene que ver con los sistemas de información gerencial y las implicaciones que tiene para la organización la utilización de estos sistemas en la actualidad. Es importante señalar que ustedes pueden realizar sus dudas a través del foro de dudas, lo cual es importante que ustedes lo hagan. Adicional a ello, su participación es importante porque por medio de ella veremos o tendremos las oportunidades para interactuar con ustedes en tiempo real y aclarar cualquier duda que tengan acerca de lo que es la asignatura. En ese sentido, vamos a dar inicio a lo que es la disertación acerca de las distintas unidades que conforman la asignatura. Primero que nada, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los sistemas de información, pero antes de ello, vamos a establecer un poquito lo que es un sistema. Fíjense una cosa, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de una serie de elementos, los cuales se encuentran interrelacionados entre sí, que funcionan para lograr un objetivo común. Lógicamente, esto es realizado acorde con una serie de reglas, principios, procedimientos y pautas que van a dar como resultado una unificación total de todos estos criterios que se vayan a utilizar. ¿Para qué? Para lograr las metas que persigue la organización a través de los sistemas de información que vaya a utilizar en un momento dado. Como siempre les digo, en ese caso, la teoría del sistema fue creada por Ludwig von Bertalanffy y es una teoría muy importante porque él señala que los sistemas funcionan como un todo y en ese caso lo que sucede fuera del sistema puede modificar lo que está dentro y así sucesivamente, lo que significa que en ese caso es cíclico los procesos de interrelación entre la entrada y las salidas de información que se suscitan en cualquier tipo de sistema. En este caso estamos hablando de lo que son las organizaciones y que de alguna manera se ven enfrentadas a los cambios que se suscitan fuera de ellas. Como ustedes ven, los sistemas de información gerencial son sistemas que ayudan a, los gerentes de alguna manera a tomar decisiones informadas acerca de lo que ocurre dentro de la entidad. Claro está, basado en los datos que se encuentran dentro de ella, y adicional a ello, los sistemas ayudan a la recolección de la información, al almacenamiento, porque se elimina un tanto lo que tiene que ver con el almacenamiento
en papel y adicional a ello puede ser más fácil el análisis y la distribución de la información dentro de todos los niveles jerárquicos que conforman la empresa. Es importante señalar que en el caso de lo que tiene que ver con la gestión empresarial, primero tenemos que en esa gestión empresarial, adicional a que se tenga o se logre tener un sistema de información dependiendo del tipo de empresa que sea, es necesario señalar que esa gestión gerencial es de vital importancia. ¿Por qué? Porque se busca utilizar los recursos de una forma óptima. Cuando hablamos de los recursos, estamos hablando de los recursos humanos, que es el personal o el talento humano que labora dentro de la empresa y sin ella no se funcionaría. La parte financiera, que es la que le va a generar los recursos, digamos, monetarios necesarios a la empresa para lograr sus objetivos y metas organizacionales. Y en ese caso, cuando hablamos de los recursos materiales, estamos hablando de todo el aparataje que tiene la organización para lograr funcionar. En ese caso, esa gestión tiene una particularidad que debe dirigir, en ese caso dirigir la empresa hacia el éxito financiero, lógicamente, coordinar los distintos procesos que la conforman y de alguna manera también controlar esos procesos para que se hagan de la forma adecuada y que si hay en ese caso alguna desviación, se logre minimizarla o en su defecto corregirla en el momento oportuno, dependiendo del tipo de gestión que se esté realizando en ese momento. ¿Para qué se utilizan en ese caso los sistemas englobados con lo que es la gestión empresarial? Lógicamente, para que el esfuerzo de todas las personas que se encuentran dentro de la organización se dirijan a lograr los objetivos que persigue la empresa, bien sea objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo o en su defecto, objetivos a largo plazo. Basado en eso tenemos que los componentes que debe tener un sistema de información gerencial o en términos generales cualquier tipo de sistema están englobados de la siguiente manera. Primero que nada, el hardware. Cuando hablamos del hardware estamos hablando de los equipos y la tecnología necesaria para realizar la sistematización de las operaciones que realiza la empresa en tiempo real. En ese caso, como se indica en la lámina, incluye el uso de los servidores, computadoras, redes y otros dispositivos que faciliten el funcionamiento del sistema. En este caso, lo que tiene que ver con el tipo de computadora o o los servidores o en su defecto si se van a utilizar las redes de información, va a depender del tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeña, utilizará un sistema que le convenga más a los procedimientos que se realizan dentro de ella y si es una empresa grande deberá de alguna manera invertir mayor recurso financiero para lograr que esto ocurra y que este sistema realmente dé lo que se necesita para la organización. Cuando hablamos del software, estamos hablando de las aplicaciones utilizadas en los sistemas de información gerencial. En ese caso, este comprende todos los, digamos, como quien dice, el corazón de lo que es el sistema de información gerencial que permite el procesamiento de los datos, en ese caso la generación de los informes, para lograr que la gestión empresarial se realice en tiempo real y que sirva como una herramienta para el proceso de toma de decisiones y los análisis se ejecuten de forma más efectiva, más eficiente y más rápida, porque se va a generar la información de forma más expedita. En de, también podemos señalar que en este caso existen actualmente una serie de, digamos, de aplicaciones que con el uso de la inteligencia artificial se está logrando de que se maneje el procesamiento de la información más rápido, que en ese caso se manejen grandes volúmenes de información, lo que conlleva, que es una parte muy importante,
a lo que es la implementación de un sistema de información gerencial en una organización. Cuando estamos hablando de la implementación, estamos hablando de esa serie de pasos que se deben realizar para implementar un sistema que sea efectivo de acuerdo a las condiciones que la entidad requiera de ese sistema. En ese caso, primero que nada, hay que hacer una definición de los objetivos, hay que seleccionar cuál es el software que mejor se adapta a las necesidades de la organización. Algo muy importante que es lo que tiene que ver con la capacitación del personal, porque muchas veces el personal es reacio a los cambios y recuerden que ahorita con los cambios tecnológicos van demasiado rápido y muchas veces el talento humano no está a la par de esos cambios que se necesita en cuanto se coloque un software de alta generación tecnológica. Y en ese caso, algo muy importante es evaluar el sistema para conocer si éste da los resultados que nosotros queramos en un momento dado. Por eso es que se habla de que existen unos desafíos en su implementación. Como bien lo dije anteriormente, la resistencia al cambio, siempre el personal, de repente se usaba un software eh, que ya lo conocían, cómo se manejaba, lo que generaba y colocan un nuevo paquete de sistemas de información. Usualmente la gente es un poquito reacia a ese cambio porque siempre el ser humano le gusta estar en su zona de confort. En ese caso, la integración de los sistemas existentes y la capacitación del personal, como bien lo dije anteriormente. En este caso, hay numerosos casos de éxito en los sistemas de información gerencial a todo nivel. Aquí les traje a colación lo que tiene que ver con Netflix y Spotify, que utilizan Big Data para nutrir los algoritmos que perfeccionan las recomendaciones de contenido. Por eso es que muchas veces, inclusive cuando usted habla de casos de éxito, tenemos Instagram. Si usted se mete mucho en determinadas páginas, usted va a ver que en forma automática las páginas que usted va a ver cuando usted abre su Instagram y todo lo demás van a tener el contenido en el cual usted se ha metido. O va a tener de repente comercios basados en lo que usted ha visto. Entonces, fíjense que ahí en ese caso los sistemas de información, no solo los sistemas de información gerencial, sino en términos generales, los sistemas de información existentes actualmente le permiten a las empresas conocer el gusto de sus clientes. En el caso de una empresa manufacturera, por eso es que ahora se ve mucha incursión de las empresas en términos generales, en lo que son las redes sociales, en lo que es Instagram, en lo que es Facebook, que eso ha hecho de que las barreras, digamos, barreras institucionales o barreras geográficas se hayan roto. Y por ende, eso incrementa el compromiso de las organizaciones en lograr la satisfacción de los clientes y de los usuarios que ven los servicios que ellas venden. Hay algo muy importante dentro de lo que son los sistemas, a pesar de que si bien no están, digamos, los sistemas no tienen una inherencia directa con lo que es la estructura organizativa de la organización, es importante. ¿Por qué? Porque la estructura organizativa nos va a dar algo a nosotros o a la gerencia o a la gestión empresarial como tal. ¿Cuál es la distribución formal de los cargos que tiene la empresa? Y en ese caso, ¿qué involucra cada uno de esos cargos en el proceso de toma de decisiones, en la especialización del trabajo y la departamentalización? Hay algo muy importante que en ese caso, a través de la estructura organizativa, se establecen lo que son las cadenas de mando y se genera quién le reporta a quién. Adicional a ello, es importante señalar que la estructura organizativa permite que exista una coordinación entre los distintos niveles jerárquicos, como ustedes lo observan en, en la lámina, en el pequeño diagrama que está allí, que se ve reflejado, donde existe una jefatura y por debajo de esa jefatura existen una serie de niveles jerárquicos. Y también hay algo muy importante que
también permite una mejora en lo que son los niveles de comunicación y por ende en lo que es las decisiones que se toman dentro de la organización y los controles aplicados para conocer las debilidades que existen en ella. Todos esos elementos tienen cierta complejidad dependiendo del tamaño de la empresa, porque recuerden que si es una empresa pequeña donde existen pocos empleados, usualmente la estructura va a ser una estructura más sencilla y los niveles jerárquicos van a ser menos. Si es una empresa muy grande, los niveles de complejidad se van incrementando porque existe mayor departamentalización. Y si nos vamos a lo que son las empresas del Estado, digamos, la complejidad es mayor. Y en ese caso se sobreentiende que estos elementos que intervienen dentro de lo que es la estructura organizativa debe tener una formalización y debe tener una centralización donde cada uno de esos cargos que se reflejen en esa estructura organizativa estén debidamente, digamos, escritas cuáles son las funciones de esos cargos y que en una forma sencilla y en ese caso flexible quién le reporta a quién. Adicional a ello, tenemos que dentro de lo que es el diseño estructural del organigrama, que es la estructura organizativa básicamente, existe lo que es la estructura simple, como bien se los dije anteriormente. Si es una empresa pequeña, va a tener una estructura sencilla. Existe la estructura funcional, que son las empresas medianas a grandes, que son las que tienen ese tipo de estructura, donde existe una mayor departamentalización y mayores niveles jerárquicos. Y tenemos la estructura por productos o servicios, que más que todo esta tiene que ver, por ejemplo, en aquellas empresas que tienen departamentos de comercialización y tienen departamentos de desarrollo de nuevos productos. En ese caso, esas empresas, digamos, seleccionan de cada uno de sus departamentos personal para realizar un proyecto en específico. Por ejemplo, en el caso de las empresas que tienen que ver con, digamos, con tecnología, construcción, utilizan ese tipo de estructura por productos o servicios. Y tenemos la estructura matricial, que en ese caso es algo que toma parte de la estructura funcional y parte de la estructura por productos o servicios. Como se puede ver, son representaciones gráficas que están sujetas a un conjunto de normas y procedimientos. Se sobreentiende que cada uno de los cargos que se reflejen dentro de esas estructuras se especifican las funciones y las relaciones existentes entre cada uno de los niveles jerárquicos y de las líneas de mando, y en ese caso los canales de supervisión y autoridad tienen que estar claramente establecidos para evitar, digamos, debilidades o problemas dentro de lo que son los procesos que se realizan, bien sea a nivel administrativo, a nivel contable o a nivel de marketing. En ese caso, los beneficios que trae la estructura organizativa vienen dados porque facilita la visualización, muestra las responsabilidades de cada una de las personas que conforman la organización, facilita la planeación y hay un ahorro de costos allí al tener todo departamentalizado. Dentro de esa estructura jerárquica antes mencionada, tenemos algo muy importante que tiene que ver con la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación, si en esa estructura que se maneje dentro de la organización está bien diferenciada cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, va a existir una comunicación más fluida. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de lo que es la comunicación interna versus lo que es la comunicación externa. Cuando hablamos de la comunicación interna, lógicamente es la que se desarrolla dentro de las organizaciones, que como ustedes ven en la figura puede ser por mensaje, puede ser por correo electrónico, puede ser por teléfono, puede ser a través de la web. O sea, hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar para lograr que esta comunicación interna sea efectiva. Si hablamos de la comunicación externa, también tenemos unos canales en los cuales se va a desarrollar la comunicación externa. La diferencia que existe es que esta comunicación se refleja fuera de la empresa, es la comunicación que se tiene dentro de la entidad en relación a clientes,
proveedores, instituciones financieras que se encuentran fuera de la empresa, que no forman parte de ella. Si bien son como aliados estratégicos, no forman parte de la organización. Luego tenemos una forma de comunicación que es la formal e informal. Usualmente la comunicación formal es la que sigue los canales establecidos y protocolos dentro de la organización, mientras que la informal es la cotidiana, la que se produce a nivel del personal que labora en un mismo departamento, que no es planificada, que es más espontánea y todo lo demás. En ese caso, a colación les traje que en el caso de lo que es la comunicación formal, se incluyen memorandos, correo electrónico, y en el caso de la comunicación informal, son conversaciones casuales entre los compañeros de un mismo nivel jerárquico, inclusive con diferentes niveles jerárquicos. Seguimos en el contexto de lo que es la comunicación, porque la comunicación es un proceso muy importante dentro de las organizaciones y muchas veces las barreras que puedan existir pueden traer debilidades dentro de lo que son los procesos que se llevan a cabo dentro de ellas. En este caso, hablamos de que la comunicación organizacional se refiere al intercambio que existe de información y mensaje dentro de la organización, abarcando las interacciones entre los empleados, entre los distintos niveles jerárquicos. Ahí les traje, esa es una estructura de tipo funcional, es una estructura que inclusive pudiese ser una estructura simple también, donde los niveles jerárquicos son de arriba hacia abajo. En el caso de la importancia que tiene la comunicación organizacional dentro del entorno laboral viene dado porque la comunicación tiene que ser efectiva, tiene que promover la colaboración, tiene que promover el trabajo en equipo y en ese caso ese clima organizacional cuando es ameno, es digamos agradable, mejora el clima laboral, potencia la productividad y en ese caso esto es importante para el éxito de cualquier organización. Existe una relación, digamos, palpable entre lo que es la estructura y la comunicación, porque una estructura clara donde están bien establecidos los niveles jerárquicos, donde están bien establecidos las funciones y las líneas de mando, va a facilitar la comunicación. Si en una organización no están bien establecidas, eso que les mencioné antes puede traer como consecuencia que existan malos entendidos y en ese caso existan sesgos en lo que es la información. Existen lógicamente factores que afectan la comunicación. Tenemos los factores culturales, que son las diferencias que existen en la interpretación de los mensajes, los tecnológicos que tienen que ver con el tipo de herramientas de comunicación que utilicemos en un momento dado, y los jerárquicos, que son las barreras que existen a nivel de lo que es el flujo de información entre los niveles, entre los distintos niveles jerárquicos, porque siempre va a haber como especie de una tras configuración del mensaje que en un momento dado se haya dado en un contexto original. Por eso es que las barreras en la comunicación organizacional, como bien se dice, van a depender del cristal con que se miren. Por eso les traje a colación esta figura donde hay un número y cada quien lo ve de distinta forma. Asimismo pasa dentro de los mensajes que se pueden emitir en un momento dado. Por eso es que es importante identificar cuáles son las barreras de comunicación para evitarlas, ver cuál es el impacto que tienen esas barreras dentro del proceso que se realiza dentro de la organización y eso va a traer, digamos, va a generar que se minimicen los conflictos en un equipo de trabajo. Adicional a ello, es importante señalar que deben existir estrategias para mejorar la comunicación entre las cuales podemos señalar fomentar un ambiente de apertura, es crear un entorno agradable, compartiendo ideas y opiniones, el uso de la tecnología, aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación y en ese caso la formación y el desarrollo de habilidades. ¿Eso qué significa? Que debe existir lo que se denominan lo que son las habilidades blandas
para asegurar que todos los empleados puedan expresarse con claridad. Y es muy importante adicionar a la parte verbal, a la parte, digamos, comunicativa, tanto escrita como oral, lo que tiene que ver con la parte gestual. En ese caso, el tono de voz, el contacto visual, el lenguaje corporal que nosotros utilicemos debe ir de la mano hacia esas estrategias para mejorar la comunicación. En, en ese caso, es importante que se debe fomentar un ambiente de apertura, el uso de la tecnología, la formación y el desarrollo de habilidades, y esto trae como consecuencia que los procesos inherentes a lo que son los sistemas contables se realicen de forma más armoniosa, porque los procesos contables de alguna manera son, digamos, aquellas pautas donde se toman las decisiones financieras de la organización, y en ese caso los sistemas de contabilidad son los que no las dan. ¿Cuáles son las entradas de estos sistemas? Primero que nada, la información y recolección de la información son los datos que nosotros le suministramos al sistema. ¿A través de qué? A través de un macrosistema, que es el ambiente externo que se encuentra dentro de la misma organización. Y esto dentro del sistema nos va a dar como, digamos, como, como proceso de retroalimentación, lo que tiene que ver con los sistemas, distintos subsistemas que conforman los procedimientos contables y manuales. Que en ese caso, ¿cuáles serían? El plan de cuenta, en ese caso, los asientos de diario, los libros mayor, o sea, toda esa serie de procesos que se utilizan ¿en qué están basados? En lo que son las políticas contables que se deben llevar a cabo. Y esto da como salida lo que es la información financiera y los estados financieros, que en el caso nuestro, por eso es que es importante que las entidades tengan un proceso idóneo y tengan una comunicación efectiva que permita que esto fluya para evitar, digamos, que la información no sea la más acorde con las necesidades de la empresa, y que no se produzcan barreras de comunicación que lo que van a traer como consecuencia es que se tomen decisiones equivocadas en un momento dado sin tomar en consideración tanto el contexto interno de la empresa como el contexto externo que vive la organización de acuerdo a la actividad económica que ésta ejerza en un momento dado. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.